Si alguna vez te preguntaste cómo ser la chica del colegio, así como lo era Mia Colucci, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Mia Colucci tenía esa presencia que hacía que todos quisieran acercarse a ella. Donde quiera que iba, llamaba la atención sin esfuerzo y siempre parecía que todos notaban cada pequeño gesto suyo. Todo el mundo sabía que ella era la más popular y la más linda. Todas las chicas querían ser su amiga o formar parte de su grupo, participar en sus desfiles o en las ferias que organizaba. Los chicos la veían como inalcanzable, como la más hermosa. Mia tenía una seguridad que llamaba la atención y no se dejaba pisotear por nadie. Nada tímida. Siempre sabía cómo hacerse notar sin necesidad de forzar nada. Pero no era la típica chica popular que trataba mal a los becados, y eso la hacía aún más admirable. Compartía su ropa, daba tips de cabello y outfits, y todas la veían como una verdadera inspiración. Su presencia y su actitud natural hacía que todos quisieran acercarse a ella, aprender de ella o simplemente estar cerca. En este video vamos a hablar de cómo lograr esa presencia que hace que todos quieran conocerte, que quieran ser tus amigos, que te saluden en los pasillos y que donde vayas las miradas se vuelvan solo por tu mera presencia. Vamos a ver cómo recrear ese aura que hacía que Mia fuera inalcanzable, pero a la vez inspiradora para todos. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Las mañanas pueden ser un tanto problemáticas, ya sea porque nos levantamos tarde o tenemos que preparar todo a las apuradas. A veces parece imposible tomarse un tiempo para verse bien, pero les voy a dejar una solución rápida de tan solo 5 minutos para conseguir un look cuidado, fresco y natural. Este truco lo utiliza hasta la mismísima Bella Hadid y es sumergir la cara en agua con hielo. Esto ayuda a desinflamar y reducir la hinchazón, especialmente en la zona de los ojos. Cierra los poros, mejora la circulación, alivia el estrés y aporta un efecto refrescante y revitalizante. Pero ojo, no conviene poner el hielo directamente sobre la piel. Es mejor sumergir la cara en un recipiente con agua fría y cubitos de hielo, o utilizar un paño o toalla entre el hielo y la piel para evitar irritaciones. Solo entre 15 a 20 segundos varias veces, en lugar de mantenerla sumergida durante mucho tiempo. Si tienen alguna duda sobre el uso de hielo en la piel, es recomendable igual consultarlo con un dermatólogo. Para ser una chica inalcanzable, no hace falta levantarse 3 horas antes. Por unos 15 minutos o incluso menos, alcanza para arreglarse bien. La imagen es clave para lograr ese efecto en el colegio. Así que vamos a hablar un poco de maquillaje. No hace falta que sea algo extravagante, porque en un colegio no queda tan bien un maquillaje de gala. Aunque, si te gusta maquillarte y tu colegio te permite un look más marcado, perfecto. Este video es para inspirarte y tomar lo que cada uno quiera, no es para copiar paso a paso. Para emparejar el tono de piel, pueden mezclar un poco de crema hidratante con protector solar, de preferencia el que viene con color. Después, aplicar un poco de color en tus mejillas, rizar las pestañas y si quieren pasarle rímel. Esto ayuda a que se mantengan levantadas todo el día y se vean lindas. Por último, una tinta en los labios funciona mejor que un labial normal porque dura todo el día. Si no tienen tinta, un brillo labial o manteca de cacao también sirve. Lo importante es mantenerlos hidratados y con un efecto jugoso. Si quieren agregar un poco más, pueden delinearse los ojos o aplicar una sombra café. Incluso pasar un poquito del mismo rubor en los párpados para lograr un efecto lifting. Y si en tu colegio no permiten maquillaje, puedes simplemente rizar tus pestañas y usar una máscara transparente. Además de un poco de manteca de cacao para dar un toque natural, ya que no se nota tanto como un brillo labial. Con el maquillaje listo y sintiéndote más fresca y arreglada, es momento de darle la misma atención al cabello. Nada de ir despeinada o solo con el pelo suelto. La idea es estilarlo un poco. Tómate el tiempo necesario, no hace falta peinados extravagantes, solo que estén permitidos en tu escuela y que se vean ordenados y prolijos. Media cola, trenzas, una cola simple, todo un look limpio y cuidado. Si no sabes qué peinado hacerte, en mi canal tengo un video con ideas de peinados al estilo Mia Colucci, que te pueden inspirar y ayudar a elegir el que mejor va con vos. Si querés, puedes plancharlo o hacer ondas siempre usando antes protector térmico. Y si no querés quemarte el pelo, hacer ondas sin calor la noche anterior para un toque más de estilo. Para completar, agregar un accesorio como vincha, mejor si es del color de tu uniforme, lazo, pinza o clip, y un poco de aceite en las puntas para que luzca saludable y con brillo. Con el cabello listo y prolijo, ya tenemos una base perfecta para complementar todo el look. Y ahora pasemos a algo que probablemente muchas vinieron a ver: cómo estilizar tu uniforme del colegio.
darle ese toque que te haga sentir segura, cuidada y por supuesto super it girl. Bueno, primero que todo, si no tienen uniforme, les recomiendo usar telas transpirables como algodón o poliéster. Estas ayudan a absorber el sudor y evitan el mal olor, especialmente en días calurosos. Muchas veces el uniforme puede parecer aburrido y hacernos ver todas iguales, pero hay varias formas de personalizarlo y sentirte única. Empecemos con la camiseta. Si lo usas con falda, puedes meterla dentro de forma prolija para resaltar mejor tu figura. O ajustarla con una liga por detrás si querés acentuar la cintura. Les voy a mostrar un tutorial de cómo hacer esto sin necesidad de coserla. 2 ganchitos de alfiler y cinta de raso. Vamos a agarrar nuestra camisa y dar la vuelta. Una vez que ya tengamos las costuras hacia afuera, vamos a medir en qué parte de la camisa va nuestra cintura. Vamos a pasar desde adentro hacia afuera el ganchito de alfiler por la costura del costado en la cintura. Quedaría algo así del lado de adentro y desde afuera se vería algo así. Una vez que ya tengamos los ganchitos de alfiler colocados de ambos lados, vamos a proceder a dar vuelta de nuevo la camisa. Elegí la cinta negra para dar un poco de contraste a la camisa blanca y teniendo de frente la espalda de la camisa, vamos a pasar desde el frente hacia atrás la cinta. Debería quedarnos algo así. Vamos a tomar los extremos de la cinta para ajustarla y atarla. Acomodamos la camisa. Si tenés 2 ganchitos de alfiler más, te recomiendo que los coloques un poquito más arriba donde pusiste los anteriores para formar una X en la espalda con la cinta, simulando un corset, y lo puedes ajustar mejor para que no se te generen bultos en esta zona. Ahora, no se trata de que esté perfectamente lisa y sin una sola arruga, ni de que parezca que pasaste una hora acomodándola. Si tu camiseta, blusa o chomba te queda a la medida, no hace falta meterla dentro de la falda. Puedes llevarla suelta para un estilo más relajado. Incluso puedes desabotonarte el primer y segundo botón para darle un toque más desenfadado y evitar ese look de chica perfecta. Y si tu camiseta es como la que usaba Mía, con mangas abotonadas, puedes abotonarlas para sumar aún más estilo. Ahora vamos con la falda. La idea es lograr un efecto como de vestido de princesa, que se vea más estilizada y femenina. Podés ajustar la pretina de tu falda para cortarla, pero siempre respetando las reglas de longitud de tu escuela. Si tu falda se ve larga, otra opción es usar medias largas. Esto crea el efecto de que la falda se ve más corta y sigue siendo apropiada. Les voy a mostrar cómo pueden ajustarla sin que tengan que coserla. Sigamos con los jeans. Muchas veces nos quedan grandes de la cintura y eso puede hacernos ver un poco desprolijas. Así que les voy a mostrar 2 maneras de ajustarlo. Y la segunda opción es ayudarte con un cinturón. Además de ajustarlo, funciona como un detalle para darle estilo al conjunto. Y al hablar de estilizar el uniforme, la idea es que cada uno le dé el estilo que quiere, sin importar el uniforme que tenga. Muchas veces veo que en este tipo de videos usan uniformes más parecidos a los de Asia o Europa, pero la realidad es que todos podemos adaptar el nuestro. No solo se trata de ajustarlo para que quede mejor, sino también agregar pequeños detalles y accesorios que le den tu toque personal. Estos pequeños detalles, además de tu maquillaje o tu peinado, son los accesorios. Y Mía sabía llevarlos como nadie. Eran el toque que transformaban el uniforme en algo único y personal, logrando que su estilo destacara siempre. Pueden usar joyas como anillos, aros, pulseras y collares como parte esencial del conjunto. La idea no es recargar, pero tampoco quedarse con un solo detalle. Que sean delicadas, con personalidad, que reflejen un poco quiénes son. Pueden tener algún detalle del color de tu uniforme, ya sea azul, bordó, rojo, verde. Combina muy bien y le da un toque único al look. Un pequeño detalle puede cambiar completamente cómo se percibe tu estilo. Así que anímense a mezclar materiales, texturas, colores que se complementen sin sobrecargar. Algo que Mía tenía y que probablemente pocas notaron
Tiene ese cuidado impecable de sus uñas. Y seamos honestas, a nadie le gusta ver uñas cortadas con los dientes o descuidadas. Tenerlas limpias, con forma y bien arregladas es un detalle que habla mucho de tu estilo y cuidado personal. Ella solía llevarlas cuadradas, cortas y casi siempre con francesitas, algo muy de su estilo. Corta y lima tus uñas regularmente, dale formas según lo que más te guste y si querés, aplica un poco de esmalte de color de tu preferencia para que siempre luzcan prolijas y elegantes. Para verte y sentirte impecable, segura y saludable más allá de la ropa o el peinado, tu presentación personal completa es lo que realmente deja huella. Empezá por lo básico. Cada que te bañes, usa un jabón o gel de ducha con aromas que te gusten, como cítricos, flores o vainilla, que dejen una sensación de frescura. Exfoliar la piel ayuda a eliminar las células muertas y permiten que los productos de cuidado penetren mejor, potenciando el aroma. Después, aplica una crema o loción corporal con una fragancia que complemente tu gel de ducha o perfume, porque la piel hidratada retiene mejor los aromas y el efecto dura todo el día. Cuando alguien huele bien, automáticamente nos sentimos más atraídos por esa persona, y esto es totalmente cierto. Un buen aroma puede elevar por completo tu presencia. Si en tu escuela te permiten el uso de perfumes, elegí un aroma femenino, fresco y duradero, ideal para el día a día. Ahora, si no se pueden usar perfumes, no pasa nada. Puedes optar por lociones corporales perfumadas que huelan rico. Lo más importante es la higiene. Nadie va a querer acercarse si tienes las axilas sudorosas o con mal olor, porque puedes tener el look más lindo, pero si la higiene falla, todo pierde fuerza. Usa un desodorante que te proteja del sudor y los olores desagradables. Y no nos olvidemos del aliento. Cepilla tus dientes al menos 3 veces al día, especialmente después de comer cosas con olor fuerte. Con estos pequeños pero poderosos trucos, te aseguras de oler bien y sentirte segura todo el día. ¿Conocen el término belleza con inteligencia? Es el combo imbatible. La belleza exterior puede llamar la atención, pero lo que realmente te hace inolvidable es lo que llevas en la mente. Si querés ser una persona atractiva, elegante y realmente destacar, no basta con verte bien. También es clave trabajar en tu inteligencia, calificaciones y habilidades. Una chica segura de sí misma es aquella que se siente orgullosa tanto de cómo se ve como de lo que sabe. Y créanme, cuando los profesores ven que sos aplicada, disciplinada y capaz, te convertís en alguien que impresiona de verdad. La belleza física puede causar una buena primera impresión, pero es tu inteligencia la que deja huella. Incluso el atuendo más bonito puede perder su encanto si está arrugado o sucio. Usar ropa limpia y bien planchada no solo mejora tu apariencia, también te hace ver más pulcra, cuidada y segura al instante. Un buen comportamiento como estudiante es fundamental para lograr esa apariencia pulcra y elegante. La forma en la que te comportás dice mucho de vos y puede elevar tu presencia. Tu personalidad, modales y disciplina influyen tanto como tu apariencia. ¿Querés parecer más pulcra, educada y respetable? Proyecta confianza a través de tu lenguaje corporal. Pero eso lo dejamos para otro video. Y así llegamos al final de nuestro recorrido sobre cómo ser la chica del colegio al estilo Mia Colucci. Desde su presencia imponente, su estilo impecable, hasta los pequeños detalles que la hacían destacar, todos estos tips pueden ayudarlas a inspirarse y encontrar su propia versión de esa It Girl segura y auténtica. Recuerden que no se trata de copiar a Mia, sino de tomar lo que les sirve y adaptarlo a su personalidad. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.